La Biblia nos compara a nosotros con un árbol. Dice, por sus frutos los conoceréis. Así dice, ¿no? ¿Cómo se conoce a una persona? Ah, por sus frutos conoces a un árbol. Entonces, por sus frutos conoces qué tipo de persona es. Delante de Dios solo hay dos. Las personas que están con y las personas que están en contra. Solo hay esos dos tipos de personas. Estar en contra de Dios no es los que dicen groserías o los que dicen que Dios no existe. No, eso no es estar en contra. Estar en contra de Dios, una persona puede ir a una iglesia, puede llevar años asistiendo a una iglesia, puede la persona estar segura de que está con Dios. Esa persona puede orar todas las mañanas, Dios, gracias y bla, bla, bla. Puede orar. Las personas en la familia de esa persona la pueden ver como cristiana, como el mejor cristiano de la familia. Pero está en contra. Y lo que les estoy contando es precisamente el caso personal. Yo asistí a 6, entre comillas, iglesias. Y las personas me consideraban en mi familia el más cristiano. Lo que yo era un religioso, pero yo era enemigo de Dios. Yo no sabía, yo pensaba que yo estaba con Dios y que todos los demás eran enemigos. Yo me levantaba temprano, a las 3 de la mañana, más exactamente, oraba, y no oraba poquito, oraba mínimo 1 hora. Leía la Biblia mínimo 2 horas. Luego hacía guerra espiritual. Hacía muchas cosas que ante los ojos de las que se conocen como iglesias, solamente hace ¿quién? Pues un cristiano. Un satánico, no, un cristiano. Entonces yo pensaba que yo no era enemigo de Dios. Incluso en esos lugares donde yo estaba, imponía manos. Y en la tercera, más exactamente en la tercera de esas 6 iglesias, yo oraba, en el nombre de Jesús, la gente se caía. Cuando imponía manos, en el nombre de Jesús, recibe sanidad, la gente se sanaba de enfermedades. La gente experimentaba muchas cosas y yo pensaba, yo estoy con Dios, Dios está conmigo. Así yo pensaba. Pero cuando pasaron años y recibí la salvación, verdaderamente supe que todo eso que yo había visto antes era basura. Todo eso, ¿quién lo hacía? Un enemigo de Dios. Suena raro, ¿no? Porque uno se imagina enemigo de Dios, los que dicen Dios no existe, o cosas así, o dicen Dios, si Dios existe, entonces que haga tal cosa. ¡Ah, sí ve que no existe! No, esos no son enemigos, o sea, no necesariamente enemigo de Dios es el que maldice, no necesariamente. A veces, personas que dicen Dios no existe son más temerosas de Dios que alguien que va a iglesia, que ora, que lee la Biblia. Sé que esto suena raro lo que estoy diciendo, porque a nuestro punto de vista parece que fuera al contrario. Parece que enemigo de Dios fueran otras personas, menos los que hacían lo que yo les digo que hacía, orar, leer la Biblia. Las personas, toda mi familia, ¿cómo me veía? Cristiano. Pero el único que no me veía como un cristiano era Dios. Jesús dijo, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos. Yo les declararé, nunca os conocí. Yo estaba en ese grupo de personas a quien Jesús me iba a decir, nunca os conocí. Yo era enemigo. Jesús dijo, el que no es conmigo, en contra mía es. Ahora, el versículo que hemos leído hoy muestra quién no es enemigo. Aquí, ¿qué vimos que hizo el rey David? El rey David dijo, pequé contra Jehová. Así dijo el rey David, ¿no? Él se dio cuenta su maldad. Nosotros hemos explicado el pecado en su totalidad, ya que la Biblia nos compara con un árbol. El árbol tiene un tronco, el árbol tiene raíz, el árbol tiene ramas, el árbol tiene fruto. Entonces, cuando miramos el pecado solamente como el fruto, que es lo que suelen hacer las religiones, solamente miran el fruto. ¿Qué es lo que el ser humano ve como pecado? Ay, mire que codicia, mira que es una persona que de vez en cuando se le sale algo que no es cierto, o sea, mentira. La persona no quiere decir mentira, pero de vez en cuando se le sale algo que podríamos llamar mentira. Entonces, es mentiroso, es codicioso. Así la gente piensa, eso es pecado. Únicamente piensan de pecado el fruto, pero nunca consideran las ramas, nunca consideran el tronco, nunca consideran la raíz. Hay un video donde explicamos esto extensamente con varios versículos. Muchas personas ya saben, primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley,
pues el pecado es infracción de la ley. Muchas personas se saben ese versículo. Solamente ese, el pecado es infracción de la ley. Están hablando únicamente del fruto. Pero saben que en la Biblia dice que todo lo que no es de fe es pecado. En la Biblia dice, es pecado. ¿Qué cosa es pecado? Las personas saben infracción de la ley, el fruto. Es pecado todo lo que no proviene de fe. Ay, yo no sabía. Más aún, es pecado no creer en Jesús. Ay, yo no sabía. Luego, espere. Solamente yo sabía el fruto, sí, infracción de la ley. Cuando una persona miente, codicia. El ser humano únicamente tiene un concepto somero, superficial de pecado de lo que ve, pero no conoce el pecado a profundidad. ¿Puede salir o ser libre del pecado? No. ¿Cómo pueden ser libres del pecado si no conocen qué es el pecado? Pero David, ¿qué dijo? Pequé contra Jehová. Cuando David dijo así, no se está refiriendo únicamente al fruto. Dios, cuando le habla a través del profeta, ¿cómo le dice? También tu pecado ha sido remitido, no morirás. Pero curiosamente, si todo ser humano está destituido de la gloria de Dios, ¿hacia dónde va todo ser humano? Hacia la muerte. ¿Pero qué dijo Dios de David? Él no morirá. Entonces uno piensa, uy, espere, si Dios dice de una persona no morirá, ¿ustedes saben qué significa eso? Para que Dios diga de una persona no morirá significa vida eterna. Para que Dios diga esa persona, si ustedes miran la genealogía, por ejemplo, de Adán, donde aparece en Génesis 5, dice, vivió tantos años y murió. Así dice de Lamec, así dice de Matusalén, así dice de Enoc. Ah, no, Enoc no. Enoc es el único que dice que Dios le llevó. Vivió 365 años, pero Dios le llevó. Pero todos los otros, Mahalaleel, ¿qué dice? Vivió tantos años y murió. Todos dice así. Pero ¿qué dice de David? ¿Qué dijo Dios? No morirás. También tu pecado ha sido remitido. O sea, ¿qué es lo que está hablando ahí en ese versículo? Aunque David pecó. ¿Qué es lo que está hablando ese versículo? No digo pecó en el sentido de fruto, como les digo, es importante que las personas conozcan exactamente qué es el pecado, no solamente mirando el fruto. Hay un video donde explicamos extensamente qué es las ramas, qué es el tronco, qué es así, qué es el pecado en general. Las personas solo conocen Primera de Juan capítulo 3 versículo 4, pero no, ese es algo superficial, eso es algo visible. El pecado es algo más profundo. Bueno, el tiempo se nos acabó. Espero que hoy, considerando sobre este versículo que hemos leído, mediten sobre por qué se refiere a David sobre no morirá y por qué dice tu pecado ha sido remitido. Está hablando de la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Algunas personas pensarían, pero en el caso de David faltaban 1000 años para que naciera. Nosotros tenemos tiempo cronológico y juzgamos a Dios de la manera humana, con tiempo cronológico, porque todo humano tiene su tiempo, todo ser humano tiene pasado, presente, futuro, pero Jesús es el alfa y la omega, el principio y el fin. Eso también lo hemos explicado en otro video. Importante que esto que aparece en este versículo que dice, tu pecado ha sido remitido también, y dice así, también este pecado, ¿cómo dice más exactamente? Dice, también Jehová ha remitido tu pecado. Así dice, también Jehová ha remitido tu pecado. ¿Él era pecador? No. ¿Por qué no era pecador? Porque Dios había remitido su pecado. Sé que esto es más difícil de entender lo que acabo de decir. No lo podemos explicar ahorita en 30 segundos, pero bueno, ya nos pasó el tiempo. Vamos a orar para terminar. Si quieren saber más al respecto, pueden escribirme directamente a mi número. ¿Dónde ven mi número? Debajo de mi foto. En este perfil ustedes ven que aparece mi foto y debajo de mi foto hay un botón que dice número. Teléfono, dice teléfono, tocar ese botón que dice teléfono y ahí aparece mi número con el código del país, me lo guardan en el celular y me pueden escribir a través de WhatsApp desde el país en el que estén, me pueden hacer las preguntas directamente. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Cuán grande, cuán insondables son tus caminos, el ser humano no los puede conocer, sobre todo cuando no se tiene el Espíritu de Dios, únicamente se ve lo superficial. Cuando las personas son religiosas, cuando las personas creen que están con Dios, no se dan cuenta que son enemigos de Dios. Piensan que están con Dios y que son enemigos otros. Así pensé yo durante mucho tiempo, pero cuán equivocado el haber vivido por mi punto de vista, por la ciencia del bien y del mal, lo que me parecía que estaba bien, lo que me parecía que estaba mal. Pero al recibir la salvación, tú me permitiste el privilegio de poder ver que todo mi pasado, eso que yo creía que era verdad, que era un cristianismo verdadero, todo eso era
engaño. Por eso en la Biblia dice que Satanás engaña al mundo entero. Las personas piensan que están bien con Dios por sus buenas intenciones, pero bíblicamente no es así. Bíblicamente el ser humano en modo natural es enemigo de Dios. Hasta que no reciba la salvación, es enemigo de Dios, por muy lindas obras que haga. Ten misericordia de las personas que van a escuchar esta predicación. Permíteles reflexionar sobre esto que hemos considerado el día de hoy. Permíteles meditar sobre tu palabra. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Todos los días, por un espacio de 10 minutos, estamos considerando el versículo del día. Esta noche vamos a compartir más extensamente Pedro Wilches. Hoy tenemos un privilegio de tener acá a Pedro Wilches. Muchas personas han recibido la salvación. Cuando Pedro Wilches explica la palabra, la forma como Dios usa a Pedro Wilches, muchas personas reciben la salvación. Hoy, esta noche, dentro de poco, no se lo pierdan, tenemos una cita. Chao.